Vamos a darle la bienvenida primero a don José Navarrete. Don José Navarrete es nuestro analista del día de hoy, martes 26 de enero. Él es contador auditor de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad de Chile, pero es director además de Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello en la sede de Concepción. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Álvaro, buenos días Joyce, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué Aquí bueno, qué bueno. tratando de comprender esto de las exenciones tributarias, de las rentas presuntas, porque a algunas personas nos suena incomprensible, extraño, no sabemos cuando nos hablan de ese tipo de conceptos. Y Entonces, además que esto es muy contingente porque la Comisión Tributaria va a entregar a más tardar este 29 de enero un informe respecto de esto que es tan importante, que son las exenciones tributarias, José Navarrete. ¿De qué se Sí, trata? ¿Qué es lo que son las exenciones tributarias? sí, partamos mira, de ahí. sí, efectivamente se supone que era una de las últimas cosas que iba a dejar definida el ministro Briones, Sí. este tema de las exenciones tributarias. Todo esto nace porque hay una suerte de cuestionamiento por parte de la OECD, ¿no es cierto?, un informe del FMI también que analiza las exenciones tributarias vigentes en Chile y las cuantifica, ¿no es cierto?, y las compara un poco con el contexto internacional. Y en rigor este es el informe que el ministro debería analizar, ¿no es cierto?, y planteárselo al presidente y decir, mira, estas exenciones deberían continuar y estas no deberían continuar. Respondiendo a la pregunta, ¿qué son exenciones tributarias? Son situaciones, singularidades legales, ¿no es cierto?, que se definen donde el Estado o deja o no recauda un impuesto. Ujú. O sea, pudiendo cobrar un impuesto, dice no lo voy a cobrar, ¿no es cierto? O simplifica el cobro del impuesto. Entonces, en ambos casos, estas exenciones tributarias se transforman en un gasto tributario, es decir, como el gobierno o el Estado no cobra el impuesto o simplifica el cobro del impuesto, finalmente el Reca- flujo de efectivo es menor. Entonces, recauda menos. efectivamente, entonces, cada vez que el gobierno dice hay una exención tributaria, en rigor, esa exención tributaria la está pagando el Estado ¿Y al recaudar menos. algunos ejemplos paradigmáticos de exenciones tributarias? ¿Cuáles La, podrían la, ser, sí, José? las más conocidas son las que ustedes ya nombraron, las famosas rentas presuntas, ¿no es cierto? También están la exención a las ganancias de rentas de capital, ¿no es cierto? También está, eh, por ejemplo, el reintegro del impuesto específico al diésel, también está otras exenciones, por ejemplo, algunas exenciones de IVA, como por ejemplo el IVA en la educación, el IVA en la salud, que tampoco se cobra. Entonces, hay varios ejemplos de exenciones tributarias que hoy día están vigentes y que, como les digo, es lo que hoy día el gobierno está analizando cuáles deberían continuar y cuáles eventualmente se podrían modificar. José, ¿y quiénes pueden acceder o cómo acceden las personas que pueden acceder a estas exenciones? Sí, mira, en general las exenciones tributarias son de dos naturalezas. Hay unas que son como al hecho grabado, es decir, hay unas que eximen la transacción y otras que eximen la persona. Las que más nos interesan a nosotros son las que eximen la transacción fundamental. Entonces, por ejemplo, si yo compro y vendo acciones con alta presencia bursátil, la ley dice que yo no debo pagar impuestos por esa ganancia. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, todas las exenciones tienen una justificación de fondo. Entonces, por ¿Y ejemplo, el legislador... Sí, dime. cuál es la naturaleza jurídica, como dicen los abogados? Sí, ¿qué justifica una exención tributaria? Por ejemplo, yo recuerdo que el tema de la exención al impuesto al diésel tuvo un origen contingente, que fue un terremoto, Sí, no recuerdo cuál de todos los que hemos tenido. Eso fue en el sí, gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y sí. quedó pegado a este asunto y se hizo como costumbre. Sí, pero mira, es bien particular la exención al impuesto diésel. Yo creo que, de hecho, una de las exenciones más polémicas que nosotros podemos ver en el país, porque efectivamente esta exención nace por un terremoto, el Mm. terremoto del 87, si mi memoria no me falla, eh, pero la exención era fundamentalmente al uso de diésel, no en carretera, es decir, si una empresa compraba diésel para un motor
o si había no sé, un tractor que funcionara dentro de los límites de un recinto predio privado. agrícola. Exacto, Claro. pero después, como dice Álvaro, los transportistas, ¿no es cierto? Los transportistas encontraron que esta situación era un poco injusta, ¿no es cierto? Porque ellos pagaban el impuesto y habían empresas que no lo hacían, y ahí fue que nació una protesta masiva que fue, como dice Álvaro, en la época del presidente Eduardo Frei, donde finalmente se negoció por parte de ese gobierno con los transportistas de que los transportistas también tuviesen acceso a esta exención. Y esta exención es que, de acuerdo a ciertos parámetros técnicos, los transportistas reciben de vuelta parte del impuesto que pagan. A Oye, ver, José Navarrete. antes, Álvaro, Ya. si en el fondo un transportista gasta 1.000, ¿recibe cuánto de retorno? Lo mismo en una empresa que hace uso de esta exención. No, mira, ahí no voy a profundizar en el cálculo porque esto depende, porque hay unos tramos, ¿no es cierto? Depende de la Ah, cantidad ya. que se consuma, No, pero, no es parejo, en el no, fondo no, depende de otros factores. efectivamente, pero en el fondo lo que quiero que les quede a ustedes también como auditores es que efectivamente un transportista hoy día compra petróleo, ¿no es cierto? Dentro del precio que se paga, hay un impuesto y parte de ese impuesto el gobierno se lo reintegra. No, Entonces ahí está la exención tributaria. yo quería agregar el componente político porque nunca se confirmó, pero tampoco se desmintió que la última movilización de los camioneros, ¿te acuerdas tú? En Sí, plena pandemia, sí, la tuvo de como agosto. origen precisamente esta idea que siempre tuvo el ministro Ignacio Briones, porque él incluso antes de ser ministro había planteado en algunos foros la necesidad de terminar con esta exención. Y se dice que la razón de fondo estaba en la voluntad del ministro de terminar con la exención tributaria del diésel. Vamos a ver qué es lo que pasa en este nuevo intento, porque yo tengo la impresión de que va a ser, no, dicen que la comisión no va a recomendar nada, digamos, pero sí podría favorecer la inclinación a que se elimine esta exención. Podría dar argumentos que pudiesen ser tomados para Sí. eso. Sí. Yes. Sí, como dice Álvaro, la comisión a priori no va a recomendar eliminar o mantener alguna exención, pero obviamente en el análisis implícitamente sí se dice. Oiga, harta plata, profesor José Navarrete, la Sí, que se sí. deja de percibir el fisco. Sí, son alrededor de 9.300 millones de dólares anuales, por lo tanto es un monto bastante interesante, ¿no es cierto? Y como les digo, yo creo que cada exención si uno la analiza, tiene un origen, tiene una explicación, y probablemente hoy a la luz de, no sé, estamos en el 2021, a lo mejor lo que en su momento hizo que esta exención tributaria se hiciera, hoy día ya no está tan vigente. Por ejemplo, tenemos el caso de la renta presunta, que ustedes la nombraron, ¿no es cierto? La renta presunta, ¿qué es lo que son? Son simplificaciones del cobro del impuesto. Entonces, el legislador dice, bueno, si tenemos un agricultor, ¿no es cierto? Es difícil que el agricultor tribute de acuerdo a sus ingresos reales. Entonces, para simplificar esto, vamos a cobrarle el impuesto en base a un porcentaje del avalúo fiscal del terreno, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en los 80 eso sí haya sido real. Hoy día yo creo que, por ejemplo, la penetración de Internet, ¿no es cierto? Se puede. Y todo lo demás, probablemente hoy día sí un agricultor pueda tributar de acuerdo a su ingreso real. Entonces, a lo mejor esa exención tributaria probablemente hoy día sí esté en condiciones de ser levantada, y a lo mejor los agricultores deberían tributar en base a renta efectiva. Ahora, eso es relativo, porque eventualmente hoy día hay pequeños agricultores que están pagando un impuesto mayor al que podrían haber pagado si tuviesen renta efectiva. No sé si me explico. Sí, O sea, perfectamente. Sí. pero también podríamos estar, digamos, en la inversa, es decir, agricultores que están pagando mucho menos de lo que deberían pagar. Entonces, Oiga, ahí donde está entre comillas, la inequidad tributaria. José Navarrete, fíjate que me llama la atención que esta discusión relacionada con los impuestos en Chile siempre como que es lejana a las personas. Uno tiene la impresión de que lo que le afecta centralmente a uno como consumidor promedio, común, es el IVA. Pero si tú te fijas en Estados Unidos, por ejemplo, la gran discusión política regularmente se da en función de los impuestos. Sí. Ese es el gran tema. De hecho, es lo que puede determinar que se escoja a un demócrata o a un Republicano. republicano. Sí. Sí, mira, súper bueno tu ejemplo. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo,
todo el mundo paga impuestos, o sea, todo el mundo tiene que hacer declaración de impuestos y eso hace que la gente sienta muy cercano el tema de impuestos. En Chile nuestro sistema es más bien indirecto, entonces hay muchas, por ejemplo, el impuesto global complementario, que es el que deberíamos pagar todos, como tiene un tramo exento como hasta los 600.000 pesos, la mayor parte del país no paga impuestos, o sea, no tiene que ir a hacer una declaración, por lo tanto sienten el tema lejano. Y entonces, pero que no pague impuestos, digamos, en abril, no significa que no pague impuestos. De hecho, estas exenciones, en la medida que nosotros las movamos, en la medida que haya movimientos dentro de la base imponible o las tasas de impuestos, a la larga sí van a tener un efecto en el bolsillo. Yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. Es decir, si, a ver, tomemos el caso del impuesto al diésel, ¿no es cierto?, que comentábamos hace un rato. Si este impuesto se elimina si esta exención se elimina y los transportistas tuviesen que pagar el impuesto completo, eso a la larga es un mayor costo para ellos. Entonces hay dos salidas, digamos, desde el punto de vista ya de la gestión. ¿Qué hago con este mayor costo? Lo trato de optimizar, ¿no es cierto?, para poder mantener un margen, o lo otro es lo traspaso a precio. Claro, y si lo traspaso a precio, entonces a la larga eso significa que todo el precio del transporte subiría y eso haría que, no sé, que el kilo de arroz que la gente compra en el supermercado sería un delta más caro porque el transportista ahora cobra más caro. Lo mismo pasa. Claro, lo mismo pasa con hay otra extensión bien importante, que es la del IVA a la construcción, ¿no es cierto? Que es de un 65% de la base imponible, ¿no es cierto?, de lo que ellos compran. En la medida que supongamos que esta exención se liberara, es decir, se eliminara, ¿no es cierto?, entonces finalmente este mayor costo, las empresas constructoras, como les digo, tienen la opción de tratar de gestionarlo, digamos, y mantener el precio constante, pero lo más probable es que lo traspasen a precio y finalmente sean las personas como nosotros que tenemos la necesidad de comprar una vivienda, las que tengamos que pagar este sobreprecio. Entonces, finalmente, aquí, este es un tema más bien económico. Yo no soy economista, pero cuando uno estudia economía le enseñan que cuando se mete el concepto de impuesto dentro de estas curvas de oferta y demanda, se generan estas distorsiones de precio. Por lo tanto, si yo elimino estas exenciones, finalmente sí va a haber un impacto en el precio. Ahí mi colega Cristian Troncoso es el especialista en economía. Bueno, pero en algún minuto habrá que tomar la decisión, pues, José Navarrete. Sí, yo coincido como les dije hace un rato, que hay muchas exenciones que probablemente hoy día ya no se justifique la razón por la cual se emitieron esa oportunidad. Por lo tanto, sí, yo creo que es un tema que hay que revisar y que sí, yo creo que ahí puede haber algún tipo de optimización o de gestión tributaria. Es decir, el gobierno podría empezar a recaudar hoy día un poco más al hacer este tipo de ajustes, obviamente tratando de equilibrar, digamos, de que la eliminación de la exención no le pegue tanto al bolsillo de la gente. Que es lo no se traspase a precio, que le llaman. Sí, exacto. José Navarrete, contador auditor de la UDEC y MBA de la U de Chile, director de Ingeniería en Administración de Empresas de la Universidad Andrés Bello. José Navarrete, que tengas una estupenda jornada. Dicen que a quien madruga alguien le ayuda, así que ojalá que te vaya muy bien en esta mañana. Qué bueno, que estén muy bien ustedes, que tengan un buen día. Muy buenos días.